Este video tomó información de muchísimas fuentes, pero una de las más valiosas es el documental de la locomotora en el canal de YouTube de Mayo Bernetti, director de una genialidad de documental, que si estás buscando un contenido más extenso y aún más enriquecido de información, esto te va a encantar. Dicho esto, sigamos. Alejandra Marín Oliveras nació un 20 de marzo de 1978 en Argentina, El Carmen, una localidad de la provincia de Jujuy. Al año se mudó con su familia y se crió en Alejandro Roca, un pequeño pueblo de la localidad de Juárez Celman, en Córdoba, donde desde pequeña fue criada entre las calles de barro y los grandes campos de maíz, girasol y soja, teniendo que trabajar desde los 7 años para poder comer. Su padre, Luis Carlos Olivera, trabajaba de camionero y su madre, llamada Lola, junto también con el padre, se dedicaban a las tareas de cosecha de diferentes plantaciones, tales como el maíz, el girasol y la soja. Los ingresos lamentablemente no eran muy altos, las complicaciones eran muchas y siendo la cuarta hermana de un total de 7, la mayoría del tiempo alcanzaba solo para comer una vez al día, afirmando años más tarde en entrevistas que muchas veces, siendo pequeña, tenía que salir a cazar palomas. Y cuando tenía hambre, me dolía la panza y la cabeza y no encontraba comida o ni siquiera un pedazo de pan duro, y que mataba paloma para comer. Aparte del alma, veo una paloma y yo digo la p madre, pero tenía hambre y me las comía, no tenía otra cosa. Su día a día era rutinario: levantarse, ir a estudiar, volver, trabajar junto a su familia en el campo, cosechando maní entre medio de los ratones, los cuales por aquel momento abundaban debido al famoso mal de los rastrojos, para luego parar el tractor a eso de las 2 de la mañana, preparar un mate cocido, el cual era tomado en una lata como las de arvejas, y comer un refuerzo de mortadela, la cual era prácticamente su única comida. Sus hermanos, Marcelo, Martín, Mariano, Marcos, María Dolores, María Sol y ella, Alejandra Marina, se definían entre sí como los 7 mares, puesto el peculiar inicio de cada nombre con la palabra mar. Y no era para menos, puesto que ella y por supuesto su familia se esforzaban día a día con una fuerza comparable e inmensa. Alejandra de pequeña fue una excelente alumna en la escuela y a pesar de la discriminación tan grande que había en contra de ella por la pobreza en la que vivía, la cual no reflejaba la situación económica del resto, logró aprender a leer, cualidad que no solo le sería vital, sino que le cambiaría la vida en un futuro. En el resto del tiempo libre se dedicaba a la cosecha de maní junto a su padre. Llegó a tener la capacidad de manejar tractores, cambiarle las ruedas a los mismos cuando se rompían e incluso palear camiones. Tuvo una infancia que, aunque fue muy dura, le iba a dejar las enseñanzas que le iban a convertir en la mujer que fue. Alejandra no solo tuvo que soportar el hambre y la pobreza, sino que también a la edad de entre 13 y 14 años, por el desconocimiento y la necesidad de un sustento económico y tal vez emocional, se puso en pareja y fue víctima de una relación abusiva con un hombre de 28 años, el cual la maltrataba y golpeaba muy a menudo. Un día podía llegar enojado de un partido de fútbol y como manera de descargar su furia por no rendir como esperaban él mismo, la golpeaba. ¿Qué edad tenías, Ale? 15, 14 años cuando quedé embarazada y bueno, de 14, 15 y a los 16 me separé. ¿Y él qué edad tenía? 28. O sea, te embarazás con 14 años y te vas a vivir con él. Sí. Y así era día tras día. Situaciones en las que el abuso ya era algo que, aunque era injustificado, se había convertido en costumbre. Y en ese contexto, Alejandra quedó embarazada. Con la corta edad de 15 años y manteniendo la decisión de traerlo al mundo, lo quiso tener. El niño se llamaría Alejandro Oliveras. Con el pasar del tiempo, la situación con aquel hombre se fue intensificando. Ella jamás dejó de recibir golpizas y era algo que no parecía terminar. Finalmente, un día decidió que no podía seguir ahí, tenía que irse cuanto antes. Y para liberarse del tormento de su pareja, durante meses esperaba que él se fuera a trabajar para entrenar. Hacía sentadillas, abdominales, peleaba con su propia sombra, solo con el propósito de hacerse más fuerte. Un día dije, yo te lo voy a devolver, yo también te voy a pegar. Y me imaginaba que yo era Mike Tyson, porque siempre fue mi ídolo. Y que hacía la cintura y que le pegaba y empecé a hacer un poco de gimnasia. Hasta que un día, en medio de una discusión, en otro de sus tantos momentos de furia, este hombre atinó no a golpearla a ella, sino a su hijo Alejandro. Situación que provocó que Alejandra no solo decidiera irse definitivamente de ese lugar, sino que también tuviera la determinación de al menos por una vez poder devolverle el golpe. Entonces lo hizo, enceguecida por el enojo y el miedo, habiéndose preparado durante mucho tiempo para ese momento, cerró su puño y golpeó a aquel hombre con todas sus fuerzas. Y un día me vino a pegar y le pegué primero. Y le pegué con alma y vida. No fue con la fuerza de mi hombro, de mi bíceps. Salió de adentro,
con dolor, con lágrimas de sangre, con bronca, porque le había pegado a nuestro hijo con 10 días, sí, le había pegado porque lloraba. Y ahí le dije criminal, asesino, y ahí me recagó a palo de nuevo. Entonces todo eso se juntó y le di una trompada. Cayó, logrando tirarlo al piso y dejándolo en total confusión. Luego, rápidamente tomó sus pocas pertenencias, a su hijo, y volvió al lugar donde creció. En ese momento, y durante un buen tiempo, a pesar de la profunda angustia que tenía Alejandra, no tenía tiempo siquiera para llorar. Tenía que salir adelante. Por lo que con unos 16 años, hacía changas cuando las conseguía y merodeaba por las calles del pueblo en busca de hacer lo que fuera, vendiendo empanadas, alfajores o inclusive ofreciéndose a cortar el pasto a algún vecino si lo veía muy alto. Un día, en un viaje de esos, decidió entrar a una radio para ver si conseguía algo. Se ofreció a hacer cualquier cosa. Y en este momento es importante recordar un dato dado hace unos minutos, puesto que, como dije hoy, gracias a su excelente conducta en la escuela, Alejandra había aprendido a leer. Por lo que los que estaban allí a cargo le dijeron que tal vez podría leer el diario en un programa. Y así fue. Ella aceptó. Y todos los días, con la intención de poder hacer dinero para darle de comer a su todavía muy pequeño hijo, comenzó a leer el diario. Un día, entre tantos que tenía de trabajo, le tocó leer la noticia de que Mike Tyson recién había salido de la cárcel. Alejandra siempre tuvo admiración por él, y sumado a su gusto por el boxeo, comentó mientras leía: ¿cómo me gustaría ser boxeadora? Lo que ella no sabía es que ese comentario no iba a ser en vano, porque un ex boxeador residente del pueblo estaba escuchando. Había, en el pueblo donde yo vivía no había boxeo, y había un viejito ex boxeador, que es de Río Cuarto, que estaba visitando familiares ahí. Y estaba escuchando la radio. Y se llega y me dice: ¿vos me dijiste que querés boxear? Sí, le dije yo. Ah, bueno, dice, yo te hago pelear. Y armó un festival de boxeo en el pueblo. Al mes siguiente, aquel hombre organizó un festival en el pueblo, en el cual ella iba a boxear por primera vez. Por poco no participa, por lo que incluso llegó a llamar al padre asustada, diciéndole que creía haber metido la pata y que tenía miedo. En ese momento, el padre salió al cruce con un comentario que la marcó por siempre. Me dijo esto: hija mía, si tu sueño es ser Mike Tyson, aunque sea una vez en la vida, inténtalo. Porque te vas a arrepentir toda la vida de no haberlo intentado. Qué bueno. Pero nunca te arrepentís de intentarlo. Pensamiento que la acompañaría por el resto de su vida. Y ahí fue donde comenzó su carrera. El día de la pelea le ganó a su oponente con tan solo 16 años y pesando 50 kilos, sintiendo, según palabras de ella, que se le explotaba el corazón. La sensación de adrenalina y de no solo vencer al oponente, sino que vencer a sus propios miedos, la hicieron salir más que victoriosa, aunque la lucha la venía dando hace rato. Luego de este debut como boxeadora amateur, Alejandra descubrió, o mejor dicho, reafirmó su amor por el boxeo, por lo que comenzó a entrenar más seguido. Su entrenamiento comenzó en Río Cuarto, lugar en el que ella hacía aerobox, disciplina que combina el boxeo con movimientos aeróbicos. Durante un buen tiempo siguió así, hasta que un día, cuando Alejandra ya tenía unos 24 años, un hombre, padre de Carlos San Miguel, el cual luego fue su primer entrenador, pasa por aquel gimnasio en el momento exacto en el que Alejandra se encontraba entrenando. Por lo que, según testimonios del mismo San Miguel, el padre escuchó unos golpes tan fuertes a la bolsa de boxeo que tuvo la necesidad de ir en busca de quién era la persona que lo estaba provocando. Claramente era Alejandra, por lo que este hombre, gratamente sorprendido, le pregunta si ella no quería boxear, puesto que su hijo, Carlos San Miguel, tenía un gimnasio ubicado en el pueblo de Adelia María, en Córdoba. Sin dudarlo, Alejandra aceptó, alegando que justamente tenía un casamiento en dicha localidad, por lo que podría probarse allí mismo, y a partir de ahí, todos los días entrenaba. Hacía kilómetros y kilómetros en moto. Iba en una motito hecha mierda, o comía o le ponían hasta la moto. Le ponían hasta la moto, me iba sin comer. Para ser más específicos y para que te hagas una idea, solamente desde su pueblo, Alejandro Roca, hasta su lugar de entreno en Adelia María, hacía 1 hora y media de viaje. No le importaba ni la lluvia más fuerte, ni el viento más huracanado. Incluso, aunque fuera la única mujer allí y todos la maltrataran, ella jamás faltaba. Su estadía en aquel gimnasio no fue la más grata, puesto que a pesar de estar junto a su entrenador, el cual fue el primer mentor de Alejandra y el responsable del famoso apodo de locomotora, en aquel lugar repetidamente le decían que ella no era una mujer, debido a su personalidad fuerte y su físico. Discriminación, porque cuando empecé el boxeo me decían: ah, vos no sos mujer, ah, vos sos marimacho.
Y yo soy mujer y soy mamá. ¿Por qué te decían eso? Y porque el boxeo era solo para hombres. Y muchas cosas más que lo único que hacían era fortalecerla, puesto que esos comentarios discriminatorios la llevaron a entrenar aún más fuerte, para demostrarse a ella misma y al resto que puede. Y así fue, porque al tiempo no solo terminó por ganarle a cualquier hombre contra el que boxeara, sino que comenzó luchando en torneos de poca monta por unos pocos pesos, sacrificando muchísimas cosas en el camino solo por llegar, y comenzó a ganar cada uno de ellos. Durante su carrera amateur tuvo un total de 34 peleas, en las cuales, a pesar de a veces contar con la desventaja de pelear contra boxeadoras que tal vez le sacaban 10 kilos de diferencia, no perdió absolutamente ninguna, culminando la mayoría de ellas por nocaut. Con el tiempo, de la mano de su entrenador, fue subiendo escalones hasta que un día, a tan solo 10 de pelear su primer cinturón mundial, llegó a su casa y se encontró con la peor escena posible. Su marido de aquel momento estaba teniendo relaciones con su hermana y ella los vio. Automáticamente Alejandra se fue de esa casa y, removida completamente por el dolor y con una indignación inmensa, lejos de quedarse quieta, comenzó a entrenar el doble de fuerte. Entré a la mañana temprano y bueno, estaba, no es lo que parece, me dice. Pero para vos, ¿volviste antes por algo en particular y ibas a entrenar al final? No, ¿qué pasó? No, tenía a mi hijo el más chiquitito internado en el hospital, Sí. estaba mal, no tenía que volver, volví y va. Y fue así que en un importantísimo torneo nombrado WBC, que por sus siglas dice World Boxing Council o Consejo Mundial de Boxeo, fue campeona pluma mundial contra Jackie Nava en Tijuana, México. Fue la primera mujer argentina de la historia en ganar un título mundial de boxeo. Trata de meter la mano derecha otra vez Alejandro Oliveras. Vuelve con el gancho de mano zurda a la zona hepática. Jackie Nava. Van y viene y otra vez fue al suelo. La tocó abajo y otra vez fue al suelo. Fue todo, fue todo, fue todo, fue todo. Eso en Tijuana. Argentina tiene una nueva campeona mundial, tigresa. Tenés compañía, Chapita Gutiérrez. Tenés compañía, el boxeo femenino en su mejor momento. Pero ya lo vamos a tener nosotros. Ya lo vamos a ver, Por claro. Fox, claro que sí. Soberbia la actuación de la Argentina, dijimos, veníamos diciéndolo, había salido a ganar la pelea directamente con mucha paciencia, pero con mucha fuerza, con potencia, con empuje y pensando la... Argentina tiene una nueva campeona mundial. ¿Y de qué manera? De visitante. En tierra mexicana, en la ciudad de nacimiento de la campeona, Jackie Nava, que la señala. Ahí está Alejandro Olivera, la invicta. Su recompensa fue claramente el cinturón y un pago de $2.800, monto que para el año 2006 no era demasiado. De hecho, comparado a lo que ganaba cualquier profesional masculino en aquel momento, es bastante poco. Pero aún así, llena de orgullo y de alegría, regresó a la Argentina a disfrutar de su victoria, aunque lamentablemente para ella, las desgracias no terminaban ahí. A la hora de llegar a su casa, dispuesta a disfrutar de su premio junto a su familia, dos hombres la esperaron en la puerta, ambos armados con cuchillos, con la cara tapada, le exigieron que entregara los $2.800, se los robaron y a ella la dejaron sin un solo peso. Al poco tiempo de este suceso, siendo campeona mundial pero aún buscándose un lugar más grande en el mapa, llegó a pelear en el año 2008 contra la tigresa Marcela Acuña, otra precursora y campeona en el boxeo argentino. La pelea fue dada en un Luna Park lleno de gente. La misma fue dada por puntos a favor de la tigresa Acuña. De la tigresa, la derecha, la izquierda, alto, terminó. Terminó, mis amigos, terminó. Los jurados fallan de la siguiente manera. El jurado Miguel Acuña, 93 puntos para Olivera, 97 para Acuña. Ganadora Acuña. Tarjeta del señor Gustavo Padilla, 94 puntos para Olivera, 95 para Acuña. Ganadora Acuña. Tarjeta del señor Jesús Cova, 91 puntos para Olivera, 98 para Acuña. Ganadora Marcela, la tigresa Acuña, y conquista ambos. Por esta razón y otras más, como su relación fuera del ring, lamentablemente nunca más se volvió a dar una pelea entre ellas dos. Le gané. Es la que me pegó en la nuca, la que me pegó en la nuca. Pero bueno, esa es una pelea que ya pasó hace muchos eso no años. vale. Más vale que no vale. Yo seguí peleando, le seguí ganando por punto, pero bueno, había un acomodo ahí. Vos sos jurado, tomá. Así que gané, porque es más lindo. Pero aún faltaba otro paso gigante en su carrera, puesto que una nueva etapa comenzaría para ella. Alejandra se encontraba
encontraba disputando una pelea en un festival de boxeo ubicado en Santa Fe alrededor del año 2010, cuando al terminar aquel enfrentamiento en el cual falló la rival, se encuentra con Don Amílcar Brusa, entrenador de, además de otros boxeadores, Carlos Monzón, el cual se encontraba en el lugar. Es importante aclarar que este festival fue realizado en modo homenaje a Don Amílcar Brusa. Allí es cuando Alejandra se acerca y le pide de una forma más que directa si no podía entrenar en su academia. Brusa, al ver las aptitudes físicas de la locomotora, aceptó. Brusa jamás había entrenado a una mujer, de hecho no planeaba hacerlo con la locomotora, pero al pasar el tiempo y al ver que Alejandra tenía unas cualidades más que excepcionales y que no paraba de derribar a quien sea que se pusiera enfrente, quiso hacerse cargo e impulsarla lo más que pudiera, por lo que él mismo y personalmente se ofreció a entrenarla. Claramente Alejandra aceptó, y este momento marcaría un antes y un después en su carrera, puesto que el resto de cosas que venían eran enormes. Junto a Brusa, la locomotora logró vencer un total de otros 2 títulos mundiales de boxeo. El primero fue en 2011 en peso ligero contra la colombiana Liliana Palmera, donde ganó por nocaut técnico. Y fue enteramente junto a él. Aplausos para los campeones del mundo. Pero la locomotora Alejandra Olivera, campeona, viniste, prometiste, cumpliste. ¿Fue así? Así es, sí, bueno, sí. bienvenida, felicitaciones. Lograste el campeonato del mundo y no fue fácil. Hicimos un trabajo espectacular que, bueno, en la pelea ni lo sentí. La matamos. La matamos. La matamos. Maestro, es así. Amílcar, bienvenido, buen día, gracias por venir. No, me venía bien porque ya hacía dato que no tenía campeones y ahora apareció esta niña y se logró lo que se necesitaba. ¿Qué tiene esta niña? ¿Por qué llegas a ser campeona del mundo, Amílcar? Bueno, para ser campeona del mundo tiene que reunir muchas condiciones. De manera que ella las reúne y ahora hay que mantenerse como campeona mundial. No, pero esta es trabajadora. Es trabajadora, porque es un tipo muy exigente, ¿no? Sí. No, pero no conmigo mismo, que yo ahora soy una calamidad. No, profe, no diga eso. Bueno, yo te digo, estoy muy feliz, Hugo. Aunque el segundo, obtenido en el año 2012, también por nocaut técnico contra la mexicana Jessica Villafranca, en la categoría peso pluma. Como si no pudiera tolerar la mayor convicción y decisión de victoria. ¿Sale la mexicana? Atención con el rincón plano. En ese rincón viene la cuenta de Guajardo. 4, 5, 6, 7. No sale. Y les digo Madura. Y les digo Madura. Y les digo Madura. Técnico y tri. Técnico y tri. Reina local. Envío de Reyes. Metió nocaut 5. Alejandra Locomotora Olivera. Recibe el cinturón. Tuvo que ser una dedicatoria, debido a que él ya no estaba entre nosotros. Don Amílcar Brusa falleció en Santa Fe en el año 2011, debido a una insuficiencia respiratoria derivada de un cuadro de salud que ya venía en deterioro. Para vos, el recuerdo permanente de una persona que te marcó indudablemente, ¿no? Un maestro en el deporte, en la vida, un hombre con temple de acero y de una conducta intachable. ¿Cómo olvidarlo, no? Si él me devolvió el título mundial y bueno, y gané otro título mundial que yo siempre digo gracias a él, que me enseñó que el gimnasio es mi casa, es mi vida. Y bueno, estamos en camino gracias a él. Yo le agradezco a la vida haberlo conocido y yo creo que no hay que olvidar nunca una persona que ha hecho tanto por el país, tanto por el deporte y tanto por Santa Fe, porque si conocen Santa Fe en el mundo... Aún así la locomotora siguió adelante, logrando conquistar un total de 6 títulos mundiales, en los cuales 5 de ellos fueron en 5 pesos diferentes, consagrándola así con un récord Guinness por la hazaña lograda y dejándola en lo más alto del boxeo femenino, no solo en Argentina, sino en el mundo. Su vida después de su carrera profesional no estuvo ausente de luchas ni mucho menos, puesto que no solo dio charlas motivacionales ante grandes multitudes o entrenó muchísima gente dentro de su gimnasio, el cual es completamente social. Ella personalmente entrenaba chicos desde los 12 hasta los 16 años con la única condición de que sigan yendo a la escuela.
Su idea con este gimnasio es poder sacar a los chicos de la calle y darles una motivación para que salgan adelante. Sino que también incursionó en la política y además había incursionado en el mundo del cine. Fue personaje dentro de la serie El Barro, la cual está basada en el mismo universo que la serie El Marginal. La serie en cuestión todavía no sale, pero se espera que esté muy buena. Y su actuación tampoco parece decepcionar. Estos años para ella fueron mucho más que solo una seguidilla de peleas. Fueron años en los que dejó atrás cumpleaños, fiestas, familia, tuvo que estar menos presente para sus hijos. Fue una mujer que dejó la vida en lo que amaba. Y por darse un futuro a ella y dárselo a su familia, nunca dejó de luchar. Es una historia de superación, dicho por ella misma. Es la Rocky de la vida real, nadie jamás la detuvo y ahora que ya no está entre nosotros, absolutamente nadie va a poder hacerlo. Nos queda su legado, nos quedan las miles de almas que salvó de caer al vacío y su registro para que su huella jamás deje el corazón de ninguno de los que alguna vez nos sentimos inspirados con su palabra. La vida es para ser feliz y que no tenés que hacerte daño, que con un poquito de gimnasia te sacás la mierda que tenés adentro. Me refiero a la angustia, la ansiedad, la depresión, la bronca porque, no sé, te cagaron, te mintieron, te traicionaron, te pasó, no sé. Vos sos una mujer, vos sos un ser que exuda vida, vos sos un ser de vida. Y no me amargo por pelotudeces, para nada, son pelotudeces. ¿Sabés cuál es el problema? Un cáncer que te dicen te quedan 6 meses de vida, ese es un problema. Que se te muere un hijo, ese es un dolor grande. ¿Cómo lo supero? Pero no, decir, me peleé con este, me tiré del otro. Se va la puta que lo parió, la vida es otra cosa.